Bien, ahora vamos a repasar los números decimales y cómo se obtiene cada tipo de decimal que vieron el año pasado, ¿sí? Primero repasemos un poco las partes de los números decimales. Tenemos un número decimal en donde vamos a tener cierta cantidad de cifras antes de la coma y cierta cantidad de cifras o números después de la coma. Antes de la coma, a esa cantidad de cifras se la llama parte entera. Y después de la coma, a todas las cifras que están después de la coma, se las llama parte decimal. Esto es muy importante para poder hacer los pasajes de fracción a decimal, recordar cómo se llama cada parte del número y al revés, de decimal a fracción. Pero primero vamos a ver el pasaje de fracción a decimal con tres ejemplos que nos van a dar los tres tipos de decimales que ustedes vieron el año pasado. Bien, vamos entonces al primer ejemplo. ¿Sí? Tenemos una fracción que tiene un numerador, ¿sí? 5 y 4 de denominador, es decir, la fracción es 5 cuartos. Hay que recordar que una fracción, la línea de fracción o la raya de fracción indica una división. Es decir, que este número fraccionario 5 cuartos es lo mismo que decir 5 dividido 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cálculo auxiliar para pasar a decimal? ¿Sí? Entonces, 5 en la división va a ser el dividendo y 4 va a ser el divisor. Empezamos la división. Yo tengo que multiplicar al 4 por un número de tal manera que me dé o 5 o menos de 5. ¿Sí? No me puede dar más de 5. Este número en este caso es 1, porque con 4 por 2 me paso. Entonces, 4 por 1, 4. 5 menos 4, 1. Ahora, ven que el resto es 1, pero 1 es más chico que el divisor. Para poder hacer la división entera, tengo que tener el dividendo, o en este caso el resto, que ahora va a transformarse en dividendo, igual o más grande que el divisor, es decir, debería ser 4 o un número más grande. ¿Qué hago entonces para continuar con la división? Bajo la coma, y al bajar la coma, los restos, este y los sucesivos, quedan multiplicados por 10. Es decir, que 1 por 10 me va a dar 10. Agregué el cerito, solamente lo agregué con color nada más que para que recuerden que es porque ya bajamos la coma. Pero obviamente ustedes lo pueden escribir con el mismo color o con lápiz. Bien, ahora tengo que entonces dividir 10 dividido 4. Y acá sería entonces 4 por 2, 8. ¿Sí? Porque 4 por 3 me pasaría. Entonces 10 menos 8 me queda 2. Recordemos que todos los restos después de la coma quedan multiplicados por 10. ¿Sí? Así que me va a quedar 20. 4 por 5, 20. Resto 0. ¿Sí? Cuando la división de una fracción para pasar a decimal me da resto 0, ¿sí? Este tipo de división se llama, este tipo de decimal se llama decimal exacto. ¿Sí? Entonces, para que de una fracción yo pase a decimal, ¿sí? El decimal que me quede es exacto cuando al hacer la división el resto es 0. Y otra característica que tiene es que después de la coma tiene una cantidad finita o chiquita de cifras decimales, en este caso 2. Podrían ser obviamente, no sé, 10, ¿sí? Que a nosotros nos puede parecer que son muchas, pero no son infinitas. Bien, entonces 5 cuartos es igual, si yo lo paso a decimal, a 1,25. Recordemos entonces que este tipo de número se llama decimal exacto. ¿Sí? Y que entonces al hacer la división el resto va a ser 0. ¿Y cómo distinguimos este tipo de decimal de otros? Porque después de la coma tiene una cantidad finita o chiquita de cifras decimales. DE sería decimal exacto y acá les puse la definición que estamos dando, ¿sí?